de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Bien, muy buenos días. Estamos una vez más en una emisión de su programa Temas, Lemas y Dilemas. El día de hoy corresponde al programa del día 18 de marzo de 2015. Tenemos un programa auspiciado en las instalaciones de Canal Patrio, un canal abierto a la sociedad civil, hoy que tanto nos hace falta que la comunicación a todos los niveles y sobre todo en todas las plataformas esté abierto a lo que sería una democracia, porque en México no existe. A lo que sería una democracia, este es un espacio que se brinda a la sociedad civil para expresar sus puntos de vista. Los miembros de Temas, Lemas y Dilemas los saludamos. ¿Cómo estamos, Jorge Luis? Muy bien, Oscar, buenos días. Muy bien, Oscar, buenos días. pues, para darte la bienvenida en tu regreso a este programa, que te estás restableciendo de salud y con el agrado pues de que estés nuevamente en la mesa conduciendo con nosotros este programa, Oscar. Pues les agradezco mucho, muchas gracias. El día de hoy vamos a tener un programa, me parece, polémico, pero esperamos no polemizar en esta mesa entre razones que no son viables, sino polemizar con la realidad. Con esa realidad que hoy nosotros podemos decir que casi es como o en la psicodelia o en un estado pues casi de demencia, de la locura, mientras la razón nos dice que debe marchar por un lado, una razón lógica, una razón científica, la realidad se monta terriblemente en un mundo surrealista. México hoy es un país más o peor que el pensamiento kafkiano. Estamos verdaderamente mal y creo que hemos dado pauta al acostumbrarnos a una serie de cosas que se han venido dando a lo largo de muchos años y particularmente los últimos 30, pero con particular recalcitración sobre algunos aspectos en los 2 últimos años. Pero bueno, demos paso a
a nuestras secciones y entremos a la primera, que es las efemérides de que hoy estarían llevándose adelante en un día como hoy. Pues bien, vamos a dar inicio con las efemérides. Oscar, trate de seleccionar las que desde mi punto de vista son de mucho interés, ¿no? Y bien, en el año 37, tras haber muerto el pasado 16 el emperador Tiberio, el Senado romano proclama a Calígula, de 24 años de edad, como emperador de Roma. Si bien al principio sería aclamado por el pueblo, poco a poco su reinado se convertiría en uno de los más atroces y despiadados, siendo Roma una ciudad donde reinaría el miedo y el terror. Esto fue en un día como hoy, en el año 37 de la era cristiana. Ni más ni menos que es el Peña Nieto de la época. Entró gozando de cierto prestigio y después resultó ser lo que fue, un completo asesino, un chacal, un perverso. Eso es Peña Nieto. Qué fuerte, Oscar, lo que acabas de decir, ¿no? Pues bien, en el año de 1584 fallece en Moscú a los 53 años el zar Iván IV, apodado el Terrible, Iván el Terrible, bajo cuyo reinado se implantó un régimen de terror contra las clases altas y asumió por primera vez una política expansiva en Rusia, y de esto hace 431 años. En 1783, en España, el rey Carlos III se ve obligado a promulgar una real cédula en la que se decreta que trabajar no es un deshonor. Toda la sociedad española está imbuida del ideal nobiliario de aspirar a la ociosidad, por lo que el trabajo era mal visto. Y de esto hace 232 años. ¿Qué les parece? Esa es la clase, es el antecedente de la clase política mexicana. Tenemos abogados que en su vida han ido a un tribunal a litigar. Es más, no sabemos si realmente tengan su cédula profesional. Así ¿no? es. Entre sí, ellos sí. Peña Nieto jamás en su vida creo que haya litigado Igual nada. que Vicente Fox. Exacto. No, Vicente Fox era refresquero, yo creo que era repartidor, su voy a gerente. Pero ya es que luego lo hicieron licenciado en la Iberoamericana. En ¿no? 24 horas. Rapidísimo, 24 ¿no? Javier horas. Lozano, está lleno de Sí, sí, sí. Bueno, haraganes, ¿no? seguimos. En 1871, en París, Francia, un pueblo hambriento y mal armado, pero harto del recelo de la mayoría monárquica, se hace del poder, consagrado en la Comuna de París. Esta experiencia revolucionaria que alcanzaría gran eco entre la clase obrera europea y concluiría de manera trágica el 21 de mayo. De esto hace 144 años. En 1902, el tenor italiano Enrico Caruso, uno de los primeros músicos en grabar su voz en el gramófono, realiza su primera grabación con Vesti la Giuva de Leoncavallo, de la que se pone a la venta 1 millón de discos, y de esto hace 133 años. En 1962, en Evian, Francia, y con la supervisión de Charles de Gaulle, los países de Francia y Argelia firman una tregua para acabar ya con la guerra de liberación y los 30 años de dominación francesa. La independencia se oficializa de Argelia, que sería declarada el 5 de julio, y de esto hace solamente 53 años. En 1971, después de que en diciembre de 1968 la Food and Drug Administration de Estados Unidos declara que las lentes de contacto blandas se consideraban medicamentos y como tales deberían ser sometidos al mismo y riguroso proceso que estos antes podrían ser aprobados para su comercialización. Es en el día de hoy cuando la compañía Bausch & Lomb comunica que la FDA aprueba finalmente la producción y comercialización de sus lentes de contacto blandos para uso diario. A partir de la comercialización de las lentillas, el mundo asistiría a un incremento espectacular de estos lentes en los usuarios. De esto hace 44
años. Y finalmente dejé al final de las efemérides, pues lo que se conmemoró por muchos años y que la expropiación de la industria petrolera en nuestro país quedó prácticamente muerta a partir de la reforma energética que apenas de Peña Nieto. Algo que con bombo y platillo se festejaba año con año en este país, que había sido un acto patriótico del general Lázaro de Cárdenas del Río, y la expropiación se dio en un día como hoy, en 1938. Concluyo las efemérides con sus comentarios respectivos al respecto, perdón por la redundancia. El último elemento de este efeméride me parece que refleja en mucho varias condiciones que se dan en nuestro país. Una de ellas que es fundamental es, y que puede estar en un tema que asociado a las efemérides, que además le dio sentido a la celebración de estas, es, claro, la vida civil. Pero habrá que recordar, por ejemplo, que hoy se tienen los famosos puentes de semanas largas, aquellos que se meten un viernes o un lunes, festejando un calendario cívico que en México ya no existe. Pero que hay intereses económicos que son los que rigen y conducen los destinos de este país, como hemos señalado. En este país se dio un golpe de estado empresarial desde hace años. Sí. Y hoy es más claro su ejercicio de poder, sobre todo colateralmente, lo comentamos. ¿Quién que haya disfrutado del puente recién que acaba de pasar sabe que era en función del 21 de marzo, por ejemplo? Sí. Y el 21 de marzo muchos se preguntaban qué era la entrada de la primavera. No saben, no hay. ¿No? Es lamentable que desde la eso. perspectiva histórica y cultural al mexicano promedio se le esté poniendo en el cesto de la basura. Esos son los que lamentablemente hemos definido en este programa, y particularmente su servidor, como mexicanos zombies. Son todos aquellos que medianamente tienen un puesto de medio pelo en alguna empresa, en alguna entidad pública, en alguna secretaría, y piensan que son tocados por los dioses, que la razón no existe, que la lógica es impura, y que además el único interés que prevalece o debe prevalecer es el de la empresa, el del libre mercado, incluso sin saber ni poder explicar qué es esto. Pero bien, ¿a qué nos referimos precisamente? Que este conjunto de hechos que se han venido imponiendo en el país por la vía de las acciones inconstitucionales y retardatarias de la clase política que está al servicio de los empresarios, hoy nos deja muy en claro que una fecha como la del día de hoy, 18 de marzo, no tan solo debe ser pasada por alto, sino que les estorba. Y definitivamente no hay nada que recordar en beneficio de esa empresa, lamentablemente, que fue saqueada a unos cuantos años de que el general Lázaro Cárdenas la constituyera como un eje de impulso para este país. Pemex ha sido el botín histórico de robos y latrocinios. Ha sido históricamente el botín de organizaciones o agrupaciones pseudosindicales que defienden supuestamente los intereses profesionales de aquellos que trabajan en ese lugar, y que lamentablemente se han convertido desde hace muchos años en lacayos del régimen y del sistema. No hay un trabajador petrolero con dignidad en los últimos 50 años. Nunca han levantado su voz por una serie de elementos o conflictos que han afectado a la sociedad. Han sido trabajadores anodinos, comodinos. Y esto hay que decirlo, porque cuando se habla en abstracto, la clase trabajadora, como si toda la clase trabajadora fuera la misma, evidentemente estamos cometiendo un error. A veces no se hace o no se dice por intereses de carácter ideológico o político. Un error de las izquierdas fue amarrar un criterio sin crítica sobre la posesión de los bienes nacionales, como son el petróleo, las aguas, o bueno, como lo eran, perdón, el petróleo, las aguas, la electricidad. Es claro que si nosotros no tenemos
muy claro y decantado el perfil histórico de cada uno de los grupos, cometeremos graves errores en el análisis. Y por eso, como se ha dicho, por ejemplo, que Enrique Peña Nieto, y perdón por la expresión, es un pendejo, no, Enrique Peña Nieto no es eso. Enrique Peña Nieto puede ser todo menos eso. Es un ladrón, es un cínico, es un predador, es un corrupto, es un asesino. Y no estoy hablando de dientes para afuera y sin saber lo que digo. Ahí está Atenco. Y estoy plenamente convencido que una serie de actos violentos que llevan hasta la muerte y la desaparición de las personas tiene que ver con sus políticas de Estado impulsadas desde hace 2 años en el territorio nacional a nivel federal y desde hace más de 8 años en el territorio del Estado de México. Está muy claro que Enrique Peña Nieto es un verdadero chacal. Es un animalito cánido de mediana estatura, pero con una perversidad terrible y un deseo de, por ejemplo, de colocarse por encima de los de su especie, pero aunque, y esto no es un detrimento a los perros, pero es un perro medio, nunca va a ser ni siquiera equiparado a los peores, por ejemplo, su padrino, Carlos Salinas de Gortari. Eso es lo que ocurre en México y a eso es a lo que nos estamos acostumbrando. Eso es lo que lamentablemente en este país ha venido sucediendo y nadie ha querido de manera masiva, es decir, cuando digo nadie me refiero al colectivo, ha querido entender, por ejemplo, que hoy el eslabón más débil de toda la cadena de producción en este país resulta ser que es el trabajador. El sujeto social al cual se le ha agredido con mayor consistencia y se le han quitado derechos ganados a lo largo de su propio desarrollo histórico, ha sido al trabajador, a los trabajadores. Y ahí no me confundo con esta idea democristiana de que el mundo del trabajo lo hace el trabajador. No, es la clase trabajadora la que no ha sabido entender cuál es su papel histórico y además entender que hay necesidad de hacer una autocrítica y una separación entre la misma clase trabajadora para señalar a aquellos que sin ser enemigos son contrarios a los intereses de la propia clase trabajadora. Porque hoy pues nos acostumbramos, vimos y fuimos víctimas de que corrieran a 60,000 trabajadores en Luz y Fuerza del Centro y nadie dijo nada. Nos hemos acostumbrado, y sobre todo los propios trabajadores se acostumbraron a que les modificaran la Ley Federal del Trabajo para que pudiese el patrón correrlos con el menor de los pretextos y no dijeron nada. Y por eso es que hoy vemos que en el mundo del trabajo corrieron, aparte de otros motivos mucho más relevantes, pero fundados en esta libertad que tienen y en esta posibilidad que es tan sencillo decirle a alguien te vas, te corro, como fue el caso de Carmen Aristegui. Y habrá que recordar que lo primero que hicieron fue quitarle el trabajo a una persona, que el trabajo ha sido llevado a niveles de derechos humanos. Entonces, ¿qué nos podemos esperar? Bueno, pues evidentemente el motivo verdadero fue limitar la libertad de expresión, sobre todo eliminar a un periodismo consciente, a un periodismo como no había existido en este país desde hacía muchos años. Y me quiero referir a esto, porque si bien es cierto, los esfuerzos de periodistas como Ricardo Rocha o como otros, el propio Granados Chapa, no habían alcanzado el nivel de profesionalidal. Y esto habrá que analizarlo, pero una cosa es hacer columnas sesudas, brillantes, importantes, que llaman al análisis filosófico, y otra es meterse a retratar la realidad diaria, pero sobre todo de la realidad corrupta de la clase política de este país, con medios y mecanismos que nos dejan simple y sencillamente la idea de que ese debe ser, en lugar del periodismo de chacales, de chayoteros como el que lleva Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, en fin, la mayoría de periodistas son los trascendidos. ¿Y qué son los trascendidos? Los citan en cualquier cloaca esos periodistas, y el funcionario que quiere denostar o perjudicar a alguien les da la nota y claro, el fajo o el paquete de billetes. Así actúan esos periodistas. El grupo de Carmen Aristegui actuaban a la luz del día, es decir, buscando la noticia, investigando si era cierto, y resulta ser que por esos motivos ha perdido su trabajo. Y en este país, solo unos cuantos mexicanos han salido a protestar
por el hecho que es reprobable y además indignante. Todos o la mayoría de columnistas se han solidarizado con Carmen Aristegui, pero salvo unos cuantos, como Lorenzo Meyer, como Sergio Aguayo y sobre todo la valentía de Denise Dresser, han quedado al margen el resto porque solo son palabras de solidaridad. ¿Por qué son tan cobardes y no lanzan una embestida en contra de los intereses económicos de ese grupo empresarial MBS, al cual dicen que su titular, que el dueño, es un hombre correcto, es un hombre de buenos modales, que tiene decencia? Pues si esa es la decencia de la derecha, perdónenme, pero como para ir al retrete y hacerse sobre ella. Porque no puede ser posible que se le reconozca tributo alguno a semejante caballero tan corrupto y tan cobarde, que es la segunda vez que bajo órdenes presidenciales comete el mismo error. Imagínense qué calidad moral debe ser si a ese hombre se le presiona un poco, ¿qué no estará dispuesto a hacer? Yo como su familia me preocuparía, como su esposa me preocuparía, como su hijo me preocuparía. Nada más le meten tantita presión al maricón de mi papá o de mi marido y entonces o me vende o me corre o a ver qué hace para quedar bien con el más poderoso. Ese es uno de los elementos de la familia Vargas. Una familia que ha crecido económicamente, claro, al amparo de las concesiones dadas por el Estado mexicano o por los gobiernos mexicanos, pero que no se le olvide, es un bien público. Y eso lo debemos recordar no nosotros, ni las autoridades del gobierno. Las ondas de radiofrecuencia por las que se transmite MBC no son propiedad del señor Vargas. El señor Vargas no es más que dueño de un buen número de cachivaches que sirven para transmitir. Pero claro, si estuviéramos en un país en donde el Estado de Derecho fuera vigente, pues evidentemente Enrique Peña Nieto estaría en la cárcel. El señor Vargas estaría vía en los tribunales de pagar una cuantiosa fortuna a quien ha corrido sin ningún motivo, y este país sería otro. Pero bueno, nos vamos a un corte para que veamos qué es la profundidad de este asunto. Y perdón, me he extendido, y numeralia es el número que entra, es la sección que entra enseguida. Muchas gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Carmen Aristegui se sentaba frente al micrófono y hacía lo que le tocaba hacer. La tarea de la que hablaba George Orwell, que define a cualquier periodista que se precie de serlo, que es decirle a los demás lo que no quieren oír. ¿Y qué lleva Carmen Aristegui diciéndole al poder lo que no quiere oír durante años? Que Marcial Maciel era un pederasta, que Mario Marín de la sociedad festejaba el coscorrón a Lidia Cacho con botellas de coñac, que Emilio Gamboa negociaba legislación en el Senado con un protector de pederastas. De la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen
de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. En todas las plataformas está abierto a lo que sería una democracia, porque en México no existe. A lo que sería una democracia, este es un espacio que se brinda a la sociedad civil para expresar sus puntos de vista. Los miembros de temas y dilemas los saludamos. ¿Cómo estamos, Jorge Luis? Muy bien, Oscar, buenos días. Muy bien, Oscar, buenos días. pues, para darte la bienvenida en tu regreso a este programa que te estás restableciendo de salud y con el agrado pues de que estés nuevamente en la mesa conduciendo con nosotros este programa, Oscar. Pues les agradezco mucho, muchas gracias. El día de hoy vamos a tener un programa, me parece, polémico, pero esperamos no polemizar en esta mesa entre razones que no son viables, sino polemizar con la realidad. Con esa realidad que hoy nosotros podemos decir que casi es como o en la psicodelia o en un estado pues casi de demencia, de la locura, mientras la razón nos dice que debe marchar por un lado, una razón lógica, una razón científica, la realidad se monta terriblemente en un mundo surrealista. México hoy es un país más o peor que el pensamiento kafkiano. Estamos verdaderamente mal y creo que hemos dado pauta al acostumbrarnos a una serie de cosas que se han venido dando a lo largo de muchos años y particularmente los últimos 30, pero con particular recalcitración sobre algunos aspectos en los 2 últimos años. Pero bueno, demos paso a nuestras secciones y entremos a la primera, que es las efemérides que hoy estarían llevándose adelante en un día como hoy. Pues bien, vamos a dar inicio con las efemérides. Oscar, trate de seleccionar las que desde mi punto de vista son de mucho interés, ¿no? Y bien, en el año 37, tras haber muerto el pasado día. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Bien, muy buenos días. Estamos una vez más en una emisión de su programa Temas, Lemas y Dilemas. El día de hoy corresponde al programa del día 18 de marzo de 2015. Tenemos un programa auspiciado en las instalaciones de Canal Patrio, un canal abierto a la sociedad civil, hoy que tanto nos hace falta que la comunicación a todos los niveles y sobre todo